¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un video para el canal de Siciliano en su taller. Estoy en mi antiguo tallercito cuando era apenas un chico y les aseguro que era un chico de verdad. Tendría 11 años cuando Antonio me dijo: acá hace lo que quieras, pero a mi taller no pises. 10, 11 años tenía. Bueno, él pensaba que yo iba a arreglar la bicicleta o iba a hacer cosas de chico. Bueno, la cosa es que yo acá me dedicaba a lo que eran los ciclomotores, los motorcitos Minarelli, los motorcitos Morini. Que bueno, fui aprendiendo y desarmando y viendo y resolviendo en ciclomotorcitos de chicos amigos, gente del barrio que por ahí confiaba en que uno podía llegar a saber. Y bueno, al principio como todo, cometiendo errores, pero bueno, ya uno empezaba a comprender de qué se trataba, dado que ya había estado viendo cómo era más o menos la mecánica de eso, pero conocimientos a ciencia cierta no tenía. Entonces, ¿qué hacía? Yo tocaba hasta donde sabía. Sabía que el sistema de frenos era muy parecido al de la bicicleta, sabía cuando se empastaba una bujía, o sea, iba conociendo de mecánica. Encontré, que ahora no lo veo, pero bueno, debe andar dando vueltas por acá, un carburadorcito de aquella época, carburadorcito 1412 del orto, que todos se pensaban que iba cualquiera en cualquiera, que los ponían y listo. Y estos carburadores yo comprendí con los años que son más complicados que un carburador de una Coupé Torino. Créanme que tiene pasos por donde uno no se imagina, tiene agujeritos este carburador. Son todos distintos, dados que tienen una baja distinta. Así que bueno, nada, encontré una cajita de época, 48 pesos valía el carburadorcito nuevo. Platinos me cansé de encontrar, los platinitos de los ciclomotores que yo cambiaba habitualmente. Bueno, no tenía soldador, tenía que calentar un clavo en la cocina, dado que en la plaquetita iba conectado el condensador, se soldaba todo sobre el condensador. Y bueno, era un clásico en esos motorcitos que a veces se corte la chaveta. El cigüeñal tiene un cono Morse donde va el volante magnético y se mantiene a punto mediante una chaveta. A veces pasaba que bueno, en el acelerar y desacelerar, si tenía un poquito de juego, se cortaba la chaveta y se iba de punto. Yo detectaba esas fallas cuando la pateaba por ahí y tiraba alguna contraexplosión por el escape, chao, cortó la chaveta. O por ahí no tenían chispa. Bueno, uno se entretenía haciendo ese tipo de reparaciones y nada, con herramientas básicas, como ya saben. Bueno, me ha pasado tantas cosas por no tener herramientas que, por ejemplo, los seguritos, cuando por ahí abría algún motorcito, esos motores vienen todos montados con Seger, con anillo Seger. Y bueno, no tenía ni siquiera una pincita o una pinza de punta como para hacerle frente a la situación. Y lo sacaba calzándole un destornillador plano y tirando con la tenaza. Una tenaza que ya les mostré que restauré. Bueno, daba como resultado que el segurito no servía más, pero lo sacaba. Después, bueno, cuando uno se va volviendo un poco más digamos, entendido, esos seguritos yo los enderezaba, dado que no quedaban con memoria, volvían a su lugar y bueno, volvían a servir, pero eran carísimos. Acá en Aedo había una casa de repuestos sobre la avenida Rivadavia de un hombre que se llamaba, o le decían, Pipa. Vendía todo tipo de repuestos para esos motores. Bueno, yo era ya un cliente de Pipa conocido y me mataba, con los precios me mataba. Era una cosa de loco. Lo más caro que compraba ahí era la tornillería, que se salía cualquier cantidad de plata, las arandelas metálicas de separación y los seguritos famosos estos. Hasta que me di cuenta
que había una ferretería industrial a 2 cuadras de ahí, que el hombre se llamaba, porque ya calculo que debe estar mirando crecer el pasto de abajo para arriba, se llamaba Ferrico el lugar. Y bueno, el tipo tenía menos pulgas que no sé. Me hacía acordar a cuando vi la película de Leonardo Fabio, El Dependiente. Bueno, el ferretero igual, el mismo carácter. O el ferretero de las películas de Darín, Un cuento chino. Así, con ese humor. Y bueno, compraba ahí los seguritos, las arandelas metálicas para armar todos esos motorcitos, los tornillitos Allen. Ahí encontré el negocio. Y bueno, ya a Pipa no le tenía que comprar ese tipo de cosas. Por ahí le compraba algún chicler, que poner a punto esos carburadorcitos era un tema. Yo me daba cuenta que le faltaba comida porque la salía a caminar la motito y si le bajaba el cebador y tiraba bien, bueno, faltaba comida. Y era lograr que todo funcione, era todo muy complicado. Y todo lo hacía acá adentro, con mínimas herramientas, con mucha paciencia, pocos conocimientos. Pero bueno, en aquel momento estaba de moda cambiarle los escapes. Todos los chicos querían tener un escape que tire un poquito más. Después se le ponía la sordina, la famosa sordina. Y bueno, así nos entreteníamos. La cosa es que bien carburadita, bien puesta a punto y con el kit Euro 80 que debe haber dando vuelta por acá alguno, y si es que no los tiraron o se los robaron, llegaba como a los 70 km por hora, no era joda. Pero bueno, era un ciclomotorcito que quedaba con 5 caballos y medio. La verdad, muy linda época, así que tengo pensado, como les dije, ya este video es el comienzo de la restauración del taller, el tallercito este. Lo que voy a hacer es sacar el tablero, poner uno nuevo, traer las herramientas, bueno, lo voy a pintar, le voy a dar un estilo y después de a poco quizás vamos contando anécdotas, contando historias. Acá voy a encarar el proyecto de la Gilera BC 150, que ya la tengo en mi otro taller, pero no la quiero empezar a desarmar, porque si la empiezo a desarmar no la voy a mover de ahí, así que bueno. Pero montones de anécdotas, montones de cosas, todo contratiempo, porque bueno, a veces se complicaba y había que terminar antes de que llegue Antonio, porque si él llegaba y me encontraba por ahí trabajando, porque estaba trabajando, por ahí se enojaba, qué sé yo, bueno, experiencias de vida que no estuvieron buenas, pero qué sé yo, por ahí me hicieron la persona que soy hoy, que si bien, no sé, no me considero la mejor persona del mundo, pero trato de ser buena persona. Así que nada, nos entreteníamos con la espumita, la Gilera, mi favorito, mi motor Minarelli, en los Anelita V3, después vino la Due, vino la Automix que venía con una especie de bombita de aceite que cuando giraba el eje secundario, el eje del piñón, con un engranajecito, hacía girar esa bombita y le mandaba un chorrito de aceite, una gotita de aceite, a la garganta del carburador, un poquito más abajo del tubito de admisión, digamos. Y se lubricaban, pero los amigos siempre cargaban nafta y nunca le echaban aceite, jamás le echaban aceite. Han hecho kilómetros y kilómetros sin aceite, no pasaba nada. Pero bueno, cuando a veces se agarraban, cuando se agarraba había que girarlo sin que se rompan los aritos, aceite de vuelta y quedaban funcionando. Si eran 2 rulemanes de bancada, bárbaros. Y también venían, bueno, los problemas con los cambios de retenes, por ahí algún embrague. Yo me había fabricado hasta el extractor de embrague para no andar a los golpes, porque una vez a uno medio que le abollé la punta del cigüeñal y ahí me asusté. Pero bueno, con una lima más o menos lo pude acomodar y quedó enroscado el crique en la punta del cigüeñal. Generalmente en los ciclomotores va el crique que con la patada
obviamente lo gira y lo pone en marcha. Si no, otra manera no hay, porque no hay fuerza centrífuga y no gira el cigüeñal. Así que bueno, lindos recuerdos de aquella época. Esa cajita de madera la hice yo hace por lo menos 32 años. Para guardar, me acuerdo que guardaba tubitos y llaves Allen. Tenía 3 o 4. Y bueno, platino, condensador, tornillito, chaveta, todo lo que me podía servir para hacer las reparaciones que les cuento. Nada, alguna manguerita, porque siempre la chapa era, tomá, te regalo la manguera para que le ponga. Y claro, si el viejo ya me había matado con el precio de los bulones Allen, los seguros, las juntas, juego de juntas. Qué manera de renegar con esa junta. Hasta que las empecé a hacer yo. Cuando las empecé a hacer yo, ahí se solucionó todo el problema. Porque venían en un espesor que no servía. No servía el dibujo de la junta en la parte del cárter. No servía, era muy finito. Por más cuidado que uno tenga al armarlo, se cortaba y siempre quedaba pasando grasa, aceite del motor, de la transmisión, al cárter del cigüeñal. Y bueno, echaba humo por todos lados hasta descubrir dónde estaba el asunto. Pero bueno, hice este video para darles la introducción a lo que es la restauración de este lugar. Así que bueno, nada. Ya después, el próximo video, nos vamos a ver en mi taller, hablando de herramientas, hablando de la calidad Inafor, que tanto ha dado que hablar y tanto ha traído de bueno a los talleres, a los que es la mecánica, a la plomería, con sus espectaculares Stilson. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Nos estamos viendo.